Hoy vamos a hablar de Altri, ya sabes, la macrocelulosa que quieren colocar en Palas de Rey y que amenaza con transformar un espacio natural y una comunidad vecinal en un vertedero. Pero en realidad no hablamos solo de una fábrica, hablamos de quién manda en Galicia. Si son los fondos de inversión o son las vecinas que riegan sus huertas, si manda la Xunta o el río Ulla, si el progreso es producir y consumir más o vivir mejor. Frente a esa dudosa narrativa de progreso se ha levantado otra, la de labradoras, mariscadoras, jóvenes, científicos, ganaderos, ecologistas, que le han dicho al poder político y empresarial: aquí no se negocia ni con el agua ni con el territorio. Hoy no queremos hablar sobre Galicia, queremos hablar con Galicia, porque lo que está en juego no es una empresa, es el derecho a decidir cómo queremos vivir. Vamos al lío. Bueno, nos hemos traído a la mejor gente de Galicia, activista, para hablar de Altri y de toda esta lucha. A las mejores personas, como siempre. Manuel, aquí hacemos que vosotros os presentáis para quitarme trabajo, así que empiezo por ti. ¿Te quieres presentar? Sí, bueno, boa noite. Soy Manuel Santos y coordino Greenpeace en Galicia. Muy importante que estés aquí, muchas gracias por venir. A vosotros. Querida Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme primero. Y nada, yo soy vecina de Abacariza, que es una pequeñita aldea, supongo que nadie habrá oído hablar de ella, pero que es justo el sitio donde se pretende la instalación de esta macrocelulosa en Galicia. Qué bien que estés aquí, que nos cuentes de dónde vienes. Importante que estés, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonita camisa llevas. ¿Verdad? Pero solo hay una. Pues yo soy Cristóbal, soy activista de Ecologistas en Acción, también milito en la CGT y Anticapitalistas, y vivo en una parroquia donde hay una de las grandes luchas que hubo en Galicia, que es Tameiga. Pues muy importante también que estés aquí. Javier, ¿cómo estás, compañero del Salto? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y por traer a Madrid nuestro gran conflicto medioambiental y ecológico. Yo soy Javier Rodríguez y coordino la edición gallega del Salto. Orgullosos de haber traído gente galega toda para hablar de este tema. Y ahora vamos un momentito con Cristina Moyano, como siempre, que nos haga un pequeño contexto sobre esto de Altri, de lo que vamos a hablar. En abril de 2022, El Faro de Vigo informaba que la empresa portuguesa Altri elegía Palas de Rey para crear la primera fábrica de fibras textiles de España. Según este periódico, esta sería la segunda fábrica de este tipo en Europa, y se pretendían captar fondos Next Generation para tal fin. Prometían la creación de 2.500 empleos, así lo avanzaba el CEO de la empresa, José Suárez de Pina, en una comparecencia conjunta con el que entonces era presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Dato importante: a este proyecto se uniría la empresa gallega Greenalia, en cuyo consejo de administración, casualmente, se sientan dos exconselleiros de la Xunta del Partido Popular. La fábrica necesitaría extraer diariamente 46 millones de litros de agua del río Ulla, el equivalente al consumo de toda la población de la provincia de Lugo en ese mismo periodo de tiempo. En momentos de sequía y crisis climática, esta cifra resulta objetivamente alarmante. A ello se suma el hecho de que 30 millones de litros de aguas residuales regresarían al Ulla cada día, una parte de ellos contaminados según los propios documentos del proyecto, y hasta 3 grados por encima de su temperatura natural. Así el río, que es una fuente de vida y sustento para miles de familias, pasaría a ser un lugar de vertidos industriales. De hecho, en este momento, 1 de cada 4 tramos del río en Galicia están contaminados, según los datos de la propia Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. Bueno, liantes, yo creo que con esto ya es suficiente para saber de qué va el programa de hoy. Así que sin más dilación, os dejo con el debate. Chao. Bueno, muy bien explicado, pero creo que necesitaríamos, para todas las personas que nos estén viendo, saber qué es Altri y qué quiere hacer en Palas de Rey. Yo creo que esta pregunta es para todas vosotras, pero empiezo por Mónica. Gracias. Bueno, pues es una pregunta importante porque hay diferencias entre lo que es Altri y lo que se nos vendió que era Altri, ¿no? Al principio, como bien decía tu compañera, se vendió el proyecto como una fábrica de fibras textiles. Todo lo que oíamos los vecinos, pues eso, ya te digo, por
rumores que nos llegaban, porque no había nada oficial, era que iba a ser un proyecto pues todo muy verde, muy eco, fibras textiles y que iba a dar miles de puestos de trabajo. Eso es lo primero que recibimos. ¿Qué pasa? Que no sé si por la propia naturaleza de la gente que vivimos en el rural, ¿no? Que estamos pues tristemente acostumbrados a que no nos hagan caso, que estamos totalmente abandonados en muchos aspectos, pues nos parecía como muy utópico, ¿no? Que nos trajeran esta cosa, este proyecto si era tan bueno. Entonces, al final, con el paso del tiempo, después de reclamarle tanto a la Xunta como a la empresa información, que era lo único que queríamos, era saber, y ya cuando ves que no te quieren explicar o que retuercen el lenguaje, que no hacen más que ponerle etiquetas, pues eso, todo muy verde, todo muy eco, pues ya te empiezas a escamar. Y al final resultó ser, lo que querían traer era una macrocelulosa que al final produciría 400.000 toneladas de celulosa soluble y una pequeña cantidad de liocel. Y eso es su revolucionario proyecto, un proyecto eco, proyecto moderno, cuando consume 46 millones de litros de agua al día y nos va a dejar el agua contaminada, el aire y hacer imposible prácticamente nuestro modo de vida. No sé si querríais añadir algo a esta explicación de qué es Altri y qué quieren hacer. Bueno, yo creo que es como el paradigma, un claro ejemplo muy por encima de lo que nos vivimos acostumbrados, de lo que es la política industrial del PP, porque es quien gobierna allí, pero que casi todos los partidos que habitan en esta democracia, ¿no? Esta política industrial en la que se prima las grandes empresas por encima de los pequeños productores agrícolas, ganaderos, o en este caso del mar, ¿no? Toda la industria del mar, que es muy tradicional, muy familiar, y no les importa cargarse todo esto para favorecer una gran industria totalmente extractiva. Y eso es un paso más, pero que lo venimos sufriendo en Galicia y el resto del mundo, pero en Galicia, porque somos gallegos, en donde lo vivimos, todos los días. Y esto, por suerte, armó una resistencia importante y salió un poco fuera de ese velo oculto en el que trabajan, ¿no?, todos los días ellos para vender el país, no solo el territorio, sino a su gente, a estos grandes intereses mercantiles, ¿no? El poder siempre haciendo de las suyas. Javier, te pregunto a ti, ¿qué está realmente detrás de Altri, ¿no? Lo ha dejado de ver Mónica, pero también Cristina Moyano lo ha dicho en su contexto, pero ¿qué relación hay entre Altri, la Xunta? La relación es total desde el primer momento con la Xunta. El proyecto de Altri nace, es presentado por el que entonces era presidente de la Xunta, que es Alberto Núñez Feijóo, tras meses, entendemos... ¿Quién has dicho, perdón? Alberto Núñez Feijóo. Muy bien. Expresidente de la Xunta y ahora líder de la oposición. Es un proyecto que negociaron durante meses, si no más tiempo, con la propia multinacional y con Greenalia. De hecho, hay unos documentos firmados en ese pacto que no ha querido hacer públicos en ningún momento. Y es la connivencia a la que nos tiene acostumbrado el gobierno gallego del Partido Popular con las grandes multinacionales en nuestro territorio, hasta el punto casi insultante de tener en el propio Consejo de Administración de, digamos, la empresa palanca en Galicia, que es Greenalia, que está en propiedad de Smartya, que son las empresas gallegas, donde pues tienen voz y voto y mucho poder. La primera gran puerta giratoria de los gobiernos de Núñez Feijóo en la Xunta, que es Beatriz Mato, y otra de las puertas giratorias de Manuel Fraga, que es Antonio Couceiro. ¡Hala! ¡Qué casualidad todo! ¿Cómo os quedáis, Manuel, cuando los colectivos que lucháis por el territorio y ecologistas, por supuesto, os enteráis de esto? Sorprendidos no, porque teníamos cierta costumbre, no solo en las puertas giratorias, sino también en lo que implica una fábrica de celulosa para un país, ¿vale? Porque yo creo que Altri, que hoy por hoy se ha convertido casi en un símbolo de las luchas en defensa del territorio, incluso más allá de Galicia, del telón de Grelos, como nosotros decimos, también expresa esa experiencia que tiene el pueblo gallego con este tipo de industria
papelera que le llaman, pero es industria de la pasta de celulosa, porque nosotros no fabricamos papel, nosotros exportamos la celulosa al norte de Europa y luego les compramos los folios, básicamente, ¿no? Eso es nuestro gran negocio. Y teníamos a ENCE en la ría de Pontevedra, una empresa que se debió ir ya en 2018, que se creó en el franquismo, pero al que Mariano Rajoy le dio una prórroga de 60 años, por cierto, estaba en funciones Mariano Rajoy, pero una prórroga para lo cual cambiaron la ley y todo de costas para que esa empresa estuviera ahí. Y sabemos las implicaciones que tiene una celulosa en un país que no es solo lo que contamina localmente, donde está el agua que extrae, que por cierto tenemos 44 ayuntamientos en prealerta por sequía en Galicia, entre ellos todos los de la cuenca del Lérez, que es de donde bebe ENCE. Imaginémonos lo que pasaría en el Ulla si estuviera Altri, ¿no? Pero sabemos muy bien y sabemos lo que implica para todo el país, porque la presencia de ENCE fue radicalmente importante para que más de medio país en Galicia esté totalmente degradado por la presencia de grandes monocultivos de eucalipto, que es su materia prima y la materia prima que quiere utilizar Altri. Esa experiencia existía en el país, por eso hay un movimiento muy innovador en Aulloa, la plataforma Aulloa Viva, pero también hay mucha gente que le da respuesta y que se une a eso porque todo el país tenía experiencia de que una fábrica localizada en un lugar afecta a todo el territorio. Y esa fábrica de ENCE, ahí ya estuvo en su consejo de administración Isabel Tocino, que fue ministra de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, que fue consellero de Medio Ambiente de la Xunta, es decir, lo de las puertas giratorias, la celulosa, las papeleras y el agua lo tenemos muy clarísimo y creo que eso es uno de los grandes puntos por los que esta lucha emerge de esa manera, ¿no? Es una reacción contra algo que ya habíamos vivido en cierto modo, ¿no? En este caso incluso igual algo más grave porque todos los efluentes van a ir a un río que alimenta nuestra gran joya de la corona de la costa, que es la ría de Arousa, y ENCE vierte al mar a 19 metros de profundidad y no nos enteramos de lo que echa por ahí. Consejero de Medio Ambiente, o sea, preso se vea. Pero, Dios mío, o sea, no otro de Hacienda ni de... No, de Medio Ambiente. Yo os pregunto a los cuatro, ¿qué pasa? ¿Por qué os la quieren dar? ¿Por qué quieren aprovecharse de vosotras, de vuestra tierra, de vuestra tierra maravillosa, además, fértil? ¿Por qué el gobierno siempre os la quiere dar, el poder? Bueno, según ellos nos aprovechan, según ellos nos vienen a regalar trabajo, que estábamos allí todos rogando a Mr. Marshall que venga a regalarnos trabajo, ¿no? Como si no existiera un tejido industrial básico, ¿vale? Pequeño, familiar, tradicional, pero existe y lleva muchos años dando sus frutos y alimentando y creando una sociedad de cercanía y rural. Parece que eso como que es un atraso, como eso es estar en la Atapuerca y que lo importante es tener una fábrica enorme con sus chimeneas, y como si estuviésemos en el desarrollismo de los 40 o 50. ¿Cuántos parados hay en vuestros respectivos pueblos? Apenas paro. En concreto, en los ayuntamientos de la Ulloa, es que si algo se nos caracteriza es porque tenemos un sector primario muy innovador, con iniciativas muy modernas, ligadas sobre todo con el ecologismo. También tenemos una fuente también importante de ingresos, que es el Camino de Santiago. Entonces, no cuadra mucho. Lo que pasa es que ellos normalmente, bueno, en este caso la Xunta, intentan vender, ¿no?, esa narrativa de un rural abandonado, cuando lo que hacen es que nos obligan a dejarlo. O sea, si tú, eso, lo digo muchas veces, ¿no? No asfaltas las carreteras, solo las tocas cada 4 años, ¿no?, cuando tocan casualmente las elecciones. Si tú no tienes, por ejemplo, Palas de Rei no tiene ni biblioteca. En Melide ahora mismo, que son todos los concellos, lo que llamamos ahora a Terra do Medio, ¿no?, que son los más próximos a donde se instalaría Altri. Si tú ahora, por ejemplo, en Melide tienes el colegio Martagona, donde yo estudié, con ese cierre que necesita un arreglo y los niños no pueden salir al patio, tú lo que le estás obligando a la gente es obligando a irse, ¿no? Y entonces tú vendes entonces que el rural está abandonado. Lo que exigimos es unos básicos. Nosotros, claro que nos queremos quedar,
Entonces ellos utilizan esa narrativa de un rural abandonado, cuando no es así. O sea, realmente la Ulloa es referente. Tenemos multitud de negocios premiados con multitud de reconocimientos, incluso por la propia Xunta, ¿no? Que después se nos vende también como refugio climático, que, bueno, con que el Camino de Santiago es una cosa espectacular, y tú mismo estás destrozando eso. Tenemos, mira, pues el proyecto de Milulloa, Granxa Maruxa, Arqueixal, o sea, son todas iniciativas que es muy poco común. Entonces, a nivel España somos un referente y tú te quieres cargar todo eso por el interés de darle el dinero a los 4 de siempre. Porque es que empezaron diciendo que eran 2.500 puestos de trabajo, después ya eran indirectos, después ya al final eran 500 y bueno, vamos viendo. No, cuando realmente lo que hace falta es gente para trabajar. Tú lo que tienes es que crear las condiciones para que tengamos unas buenas opciones en estos ayuntamientos. Y que os cuiden, ¿no? Claro. Sí, yo creo que Altri nos quiere regalar esta celulosa también por 2 motivos clave. Uno, hay un sector forestal ya completamente sometido al monocultivo de eucalipto, además del pino, pero sobre todo de eucalipto, lo cual implicaría una adaptación de la producción muy sencilla. Y luego por lo más evidente, porque tiene un gobierno de la Xunta con una mayoría arrasadora del Partido Popular desde hace décadas, que no solo va a facilitar, sino va a pedir que sigan o sea, que traigan este tipo de industrias de enclave. Y continuando con lo que dice Mónica, ese tipo de referencias, de negocios, de proyectos, estando en la casa en la que estamos, son además cooperativas, pertenecen a la economía social y solidaria, que en el contexto gallego es una de las comarcas como más clave o referentes en ese sentido. Manuel, ¿tú qué dices? ¿Por qué los poderes empresarios y el poder político siempre quiere quitaros cosas a Galicia? Bueno, yo creo que hay quien entiende el territorio como un simple lugar físico donde hacer actividades económicas y conseguir un lucro. Y esa es la visión que tienen del territorio, esa es la visión que tiene, por ejemplo, la industria del eucalipto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una biodiversidad súper castigada, somos uno de los territorios peninsulares con mayor degradación ecológica, sobre todo por esto, por toda esta cantidad de monocultivos y demás que han degradado absolutamente todo nuestro medio ambiente, ¿no? Porque lo entienden como eso, como un simple lugar, no lo entienden como un espacio donde habita gente, donde compartimos también con otras especies, ¿vale? Que lo decimos muy poco. Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Qué visión tenéis del territorio? No, bueno, no solo física, ¿no? Nuestra visión del territorio, y en este caso concreto de Altri, porque esto también hay que decirlo, es que Altri físicamente, el proyecto físicamente, sus 366 hectáreas de perímetro, que no es poco, va a estar en un lugar que debía ser zona protegida. Galicia tiene la menor superficie protegida del Estado, un 12% frente a una media de un 20 y pico por ciento, ¿no? Que cuando hablamos de cumplir legalidad, hablamos de otras legalidades, pero no de cumplir, por ejemplo, los convenios internacionales que firmó el Reino de España para decir que tenemos que proteger el 30% de la biodiversidad terrestre y el 30% de la biodiversidad marina para 2030. Pero nosotros estamos menos del 12%, y esa zona justo donde va a estar Altri ya fue identificada por la propia Xunta de Galicia hasta 2 veces para ampliar la superficie protegida, la Red Natura de Galicia. Pero es más, aún ahora que la Unión Europea, con esto de la Ley de Restauración de la Naturaleza y de la Infraestructura Verde, nos obliga a todos, con buen criterio, a crear una infraestructura verde, unos conectores ecológicos que conecten diferentes espacios naturales para que la biodiversidad pueda correr y desarrollarse por todo el país. Esa zona en concreto fue identificada como zona de amortiguación de la infraestructura verde de Galicia en el proyecto inicial, y unos meses después, cuando se presenta el proyecto, desaparece. Esto ya con Altri encima de la mesa. Es decir, aquí lo que hay es corrupción ambiental, así de claro. Es decir, esa zona no está protegida porque quieren convertir esa zona, que es una joya edafoecológica peninsular, porque hay muy pocos lugares como ese en toda la península, probablemente solo en la Sierra Bermeja en Málaga, allí, en la Sierra de Careón y en Sierra de Capelada, son los únicos lugares que tienen ese tipo de suelos, que desarrollan
tipo de especies muy especiales, muy especialistas, que solo se pueden desarrollar ahí, que son muchas endémicas estrictas, que quiere decir solo existen ahí en todo el mundo. Esa joya ecológica y una joya rural, como os contaba Mónica, la quieren convertir en un área industrial. Recomendamos a la gente no ir a esos sitios. Gracias. Si no lo sabes, la gente luego va. No, pero bueno, es bueno que la gente vaya. Lo que nosotros necesitamos es un desarrollo en el que las actividades económicas estén en armonía con la biodiversidad y con la naturaleza, porque sin eso sí que no hay futuro. ¿Vale? No hay futuro ni para los niños de Aulloa, ni para las mujeres, ni para los hombres. El rural lo que necesita, como decía Mónica, son centros de día, centros de salud, buenas comunicaciones, escuelas, incluso a veces hasta entidades bancarias que te obligan a tener cuenta y no tienes ni un cajero en el pueblo porque no existen, lo tienes a no sé cuántos kilómetros y tienes que utilizar el coche para todo. Están expulsando a la gente del rural. Lo grave es que te acabas sospechando, yo no lo puedo afirmar claro, pero acabas sospechando que hay gente que quiere expulsar a la gente del rural para utilizar ese territorio para su propio lucro personal, ¿no? Porque es un territorio muy goloso en clave de recursos naturales y en clave de emplazamiento también y de ubicación. ¿Y qué pasa con la impunidad? Porque todo lo que me contáis, hagan lo que hagan, ¿siempre va a ganar el PP? ¡Uy, qué silencio! Dale, Bueno, Javi. Es una forma... Hecho así. Pero realmente, visto con la lupa pequeña, el Partido Popular está ahí, pero si no están ellos, están otros. Quiere decir que no hay una alternativa muy drástica industrial en Galicia. Perdona, Cristóbal, ahí tenemos que decir, bueno, es el momento de decir que este proyecto, vale, está claro que no era en la forma en que se acabó dando, pero este proyecto fue aprobado por los 3 partidos principales en Galicia. ¡Anda! Entonces, bueno, ¿Qué 3 partidos? En origen sí. En origen. PSOE, PP y BNG. Luego se cambió la estrategia. Y bueno, y esto es una lucha sobre todo que con un inicio claramente vecinal, en el que los vecinos nos sentimos solos y desamparados y no sabíamos a quién recurrir, porque la Xunta actuaba más como comercial de la empresa que como una administración que deba velar por tus derechos. Entonces estábamos totalmente, se nos venía el mundo encima. Decíamos, mis padres tienen una pequeña explotación, pueden ser expropiados, porque de repente a unos señores les dio por decir que esto es un proyecto de interés estratégico. ¿Para quién? Para ellos, ¿no? Cuando mis familias, tanto la familia de mi padre como de mi madre, llevan dedicándose décadas a la agricultura en extensivo, en una pequeña explotación. O sea, y aquí daba igual, o sea, pues eso, cada uno estaba a sus cosas. Y es, evidentemente, el proyecto cambió mucho de lo que era en un inicio, pero bueno, ya se planteaban, ya se podían entrever ciertas cosas. Entonces, y al principio, bueno, tuvimos que ir llamando a todas las puertas, a todas. Entonces, bueno, un poco de autocrítica y un poco también de reflexión. Agradecidísimas siempre por todo el apoyo, tardara lo que tardara, pero bueno, en un principio esto es un movimiento con una naturaleza vecinal. Sí, eso innegable, vale, o sea, innegable. Yo os quería preguntar también, me ha gustado mucho esta conversación y que digamos que han sido los 3 partidos porque es como el poder político y empresarial contra la tierra y sus habitantes, sean los que sea el río y sean humanas. Pero quería preguntaros que Altri se presentó como una empresa sostenible o una industria textil sostenible. ¿Dónde está ese lavado verde del que llaman ahora, ¿no? En bustería, no sé cómo llamarlo. En inglés llaman greenwashing, sí. pero no quería decirlo en inglés porque Ya. no me gusta a mí. Yo no sé hablar inglés. Lavado verde. ¿Lavado verde queda bien? Sí, ellos en todo momento hicieron eso, ¿no? Que yo creo que al final fue un error muy grande, porque nosotros, de tanto pedirles explicaciones, no darlas, eso ya te escama un poco. Después, lo que fuimos intentando fue, evidentemente, recabar todos los apoyos posibles y explicarle a la gente, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, punto por punto, lo que les iba a pasar. Entonces, una vez que la empresa accedió a vernos, cosa que tardó más de 2 años, porque siempre eran largas, casi 2 años.
Una vez que vinieron a darnos sus charlas con su presentación en PowerPoint, que no les funcionó, bueno, un poquito Qué horrible es. deprimente, pues claro, era todo el rato, no se pronunciaba ahí la palabra eucalipto, madera de bosque certificado. Aquí eucalipto no salía por ningún lado. La palabra celulosa estaba prohibida también, entonces era como muy evidente, ¿no? Ese retorcer el lenguaje, eso no querer, como si pudieras engañarnos, ¿no? Que en su mismo proyecto dicen, bueno, que hay un porcentaje altísimo de analfabetismo. Vamos a ver, ubícate, no sabes a dónde vienes, no lo sabes. Y realmente ese fue el gran error, que pensaban que iban a encontrar unos vecinos y unas vecinas, una población envejecida, que no sabía mucho y que se iba a creer cualquier cosa que le vendieran, cuando realmente no fue así, pero no fue así fruto del empeño por informarnos, pero fruto también de su propia incompetencia, porque es que fue muy burdo, de verdad. Realmente es la compra de la licencia social, más que el lavado verde. El lavado verde esto es comprar la licencia social, y cualquier proyecto de este estilo extractivista hace un estudio del terreno y hace una campaña de compra de licencia social a través de reportajes y de otros métodos antes de entrar. Yo luego en este caso, como le pasó al principio también en Touro, la Xunta le vendió que estaba todo hecho y que les iban a echar la alfombra roja y entraron como elefantes de la cacharrería. Pues en el caso ahora, por ejemplo, de ENCE en Pontevedra o de Touro, la proyecto de Touro, el equipo de fútbol local lleva Mina Touro, sí. Las fiestas las paga la Mina, no sé, y claro, entonces hay que comprar la licencia social, porque claro, si tu hijo va al equipo de fútbol y pone Mina de Touro, si la fiesta te la paga la Mina de Touro, si no sé qué tal, pues tu orientación va cambiando, tu percepción va cambiando, cosa que no hicieron en Palas de Rey, en esa zona, bueno, no porque sé, pensaron que iban a entrar... que estaba todo que los iban a ser recibidos como Mr. Marshall, cosa que no sucedió. Si llegan a saber lo que iba a pasar, la operación hubiese sido distinta. Bueno, nos vendieron ya campamentos bueno, para los niños. No, cuando vinieron ya campamentos. Qué bonito campamento. ¿Y dónde echó? Va primero Javier y luego Manuel. También. Bueno, sobre todo lo que iban con la furgoneta recogiendo currículos por los pueblos. Claro. Los operadores necesarios para este lavado verde son, sin duda, los medios de comunicación. Primeramente, la televisión gallega, la TVG, pública, controlada con mano militar por el Partido Popular, hasta el punto de ocultar o ponernos la actualidad en Madrid o la última burrada que dice la señora Ayuso antes que las manifestaciones o las protestas dentro de los movimientos social gallego, y luego también los medios, podríamos decir privados, pero son semipúblicos, que son hegemónicos en Galicia, las grandes cabeceras, La Voz de Galicia, Foro de Vigo, El Progreso de Lugo, que son medios fundamentalmente controlados por empresas afines a los intereses del gobierno de la Xunta. Y no solo, porque también han cogido el dinero de Altri desde el primer momento, y lo ves además en una cronología, desde cuando había una gran movilización o había un golpe fuerte en la mesa de la plataforma Ulloa Viva, 2-3 días después, todos estos 3 periódicos y alguno más, que son los de gran tirada, venían con un publireportaje. A veces ni publireportaje, a veces firmado por periodistas, otras veces pagado, como tratando de desmentir los supuestos bulos de la gente de la Ollea. Sin estos operadores mediáticos no se entiende que todavía hoy haya una pequeña parte de la población gallega a favor de la celulosa. Van con todo, total. Y aparte el lavado verde o el greenwashing yo creo que hay mucha permisividad también, es decir, esto es algo que aún está pendiente y que se tiene intentado regular muchas veces, incluso en la Unión Europea, y que no somos capaces. Pero tú, hoy por hoy, tú entras en Internet, en la página web donde exponen el proyecto, que le llamaron Proyecto Gama, y que crearon una empresa pantalla, digamos, llamada Green Fiber, que es al nombre del que está el proyecto, que creo que uno de los grandes éxitos de la lucha es no comprar ese Gamma, ni ese Green Fiber, y ese Altri non, que además tiene una sonoridad maravillosa para salir de manifestación. Hoy entras y te sigue poniendo que Altri no utilizará combustibles fósiles, y tú entras en el proyecto y ves que va a tener una planta satélite regasificadora de gas, por lo tanto de gas fósil natural, que vendrá de Mugardos, de Reganosa, por cierto, uno de los socios de Impulsa Galicia, que fueron los que le abrieron la puerta con Feijóo a Altri en Galicia,
y que toda la materia prima y el producto elaborado se va a transportar en camiones y en coches, porque allí no hay tren, no hay otro medio de locomoción, incluso tienen una autopista pegadita donde lo quieren montar. Eso no es no usar combustibles fósiles. Y sigue estando allí en la página web. Y sigue estando en la página web que van a tener autosuficiencia energética, teóricamente biomasa, cuando Altri, el proyecto está en cuestión ahora, sobre todo porque el gobierno le denegó una conexión eléctrica de 110 megavatios que necesitan, aparte de usar el gas. Es decir, es mentira lo que pone ahí. Entonces, hay una permisividad con la mentira, porque eso debería estar penado. Tú no puedes tener ese engaño ahí puesto para que todo el mundo lo vea, esa publicidad absolutamente engañosa. El PP ha dicho que mentir no es delito. Es una actitud eso, vital. Yo os propongo, en vez de llamarlo greenwashing o lavado verde, embustería, que me suena mucho mejor. Os voy a contar una cosa. Cristina Moyano, nuestra reportera, se ha ido a la calle a preguntar a la gente por Altri. Aquí al leito. Así que vamos a verlo. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la macrocelulosa Altri, así que veamos si este verano la gente ha tenido tiempo de ponerse al día. La primera pregunta es, ¿qué opina usted sobre la creación de empresas contaminantes en zonas de alto valor ecológico, como podría ser Galicia? Mal, porque todo lo que vaya en contra de la ecología no me parece adecuado. Pues evidentemente estoy en contra. Pues no estoy de acuerdo, porque tenemos que cuidar nuestro entorno y todo lo que tenemos, nuestras rías, nuestros montes, el futuro de nuestros hijos y nietos. Pues lógicamente en contra. Además, normalmente los políticos suelen instalarlas bastante lejos de donde residen ellos, en pueblos pequeñitos donde se piensan que no tienen otros recursos y no los quieren ni ver. No, totalmente en contra. Todo lo que sea contra el medio ambiente y se trate mal al medio ambiente, a mí me parece mal, la verdad. No los queremos. Hay otras industrias que no contaminan y que sí. Y los puestos de trabajo van a ser los mismos o quizá más. Si las zonas son de alto valor ecológico y las empresas son muy contaminantes, pues parece que no es una gran idea, ¿no? Hay veces que esos sitios, si no entra ninguna empresa a mantenerlos o a hacerle algún trabajo, al final se quedan abandonados, olvidados, y con las medidas que hay ahora para no deforestar el campo, por ejemplo, los incendios que está habiendo ahora, en su parte son porque no se deja a las empresas que entren ahí a mantener esa zona del campo. ¿Y usted conoce el proyecto de la macrocelulosa Altri que se quiere hacer en Galicia? Ni idea. ¿No le suena este verano? Nada. No tengo ni idea. No, la verdad es que no. No, la verdad que no tengo ni idea. Sí, bueno, es que soy gallega. No estamos de acuerdo. No hay necesidad de maltratar nuestra flora. Pues poner una empresa tan contaminante cerca de un cauce del río, todo el impacto que tiene para las mariscadoras y los pescadores, no tienen en cuenta el impacto ecológico. Nos parece mal, desde luego. Pues la celulosa en Pontevedra ya era un problema, entonces venir a hacerlo más grande me parece contribuir a algo nefasto. No, y no. Altri no, ya lo primero, porque la ría, ¿puedo hablar mal? Sí. Se va al carajo. Son portugueses, que lo monten en Portugal, que emplean 500 puestos de trabajo, me parece muy bien. En Portugal, que va a haber una depuradora. A mí con cuentos chinos como que no. Aquí donde me veo soy jubilada de mar mariscadora, así que sé de qué va la cosa. No conozco Altri, pero conozco una celulosa que tenemos a 20 kilómetros. ¿Y cuál es su experiencia? Mala. Yo recuerdo de niña, cuando no estaba la celulosa, que había hostelería y de repente la ría contaminada, todo, nada. Benefició a los empleados que están allí y que si por 200, 300 empleados matamos 2.000 o 3.000, de nada vale. ¿Y usted qué pone más en valor, la creación de industrias o la preservación de los ecosistemas? Yo creo que ambas cosas son compatibles. Es cuestión de educación, intereses no especulativos, entender y escuchar a todas las partes, pero si esos proyectos parten de un oscurantismo y se realizan en mesas oscuras de políticos con otro tipo de intereses y se denosta pues, a la opinión de ecologistas o de otro tipo de colectivos, pues así no vamos a ninguna parte. Yo la verdad que la preservación de ecosistemas, porque creo que se pueden crear industrias con otros métodos que a lo mejor sean un poco menos contaminantes. Yo creo que es bastante lógico la preservación de ecosistemas. La preservación de los ecosistemas. Se pueden hacer ambas cosas. La preservación ecológica, evidentemente. O sea, eso no se repite, eso lo matas y no vuelve a crecer ya. Las industrias son buenas para generar trabajo, ¿no? Pero hay que pensar un poco en el futuro. Creo industrias, doy trabajo a 15, 20 personas y qué contento, pero luego ya mis hijos, mis nietos y mis bisnietos que le den por saco. La gente va a la inmediatez y no se mira un poquito en el futuro. Porque al final las industrias las puedes establecer en cualquier sitio y los paisajes que tenemos y los espacios naturales cada vez van siendo menos. ¿Y qué opina de los gobiernos que quieren poner proyectos industriales en contra de la opinión de la mayoría de la población que reside donde se quieren instalar estas industrias? Hombre, yo creo que siempre
de esos temas huelen a maletín, que el político siempre a través del empresario de turno o de las empresas fuertes ponen el cazo, se llevan el dinero y joden a los vecinos. No sé si prohibirlas, pero creo que tendrían que tener en consideración la opinión de la gente de la zona. Ellos incluso algunos están en contra, pero hay dinero por medio. Y el dinero es muy bonito. Poderoso caballeros don dinero. ¿Y quién los votó? Pues esos son los responsables también. Es que si el pueblo te dice que no, ¿por qué vas a luchar contra el pueblo? Yo creo que un gobierno debería hacer lo mejor que vea el país, vea que la población está a favor o está en contra. O sea, siempre lo que venga mejor para la economía y para la sostenibilidad del país. Se debe hacer caso a la población, tanto en las macrogranjas como en tipos de proyectos que lo único que alimentan es la iniciativa privada y enriquecen a unos pocos. Y por último, ¿qué haría usted si en su pequeño paraíso rural se instalase una industria muy contaminante? Ponerles una bomba, tirarles una botella, cóctel, molotov, me da igual. Pues yo seguiría luchando para que eso nos siga adelante. No creo que se llegaría a eso. Pues probablemente marcharme. Pues la verdad es que me cabrearía, pero vería siempre los aspectos positivos y negativos. Si lo ponen justamente en mi pueblo, donde está lleno de campo, hasta que no lo quiten no paro. Pues bueno, liantes, parece que en un caso tan concreto la opinión es bastante unánime. Yo os dejo que debatáis sobre el tema. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, estupendo, ¿no? Hacemos una rondita a ver qué os ha parecido. ¿Quién quiere empezar? Mónica, ¿estabas emocionada en algún momento del vídeo? Sí, a ver, hay testimonios que digo, ¡buah, totalmente! O sea, es lo que diría yo muchas veces, ¿no? Pero me pasa mucho que desde que, bueno, estamos en esta lucha, ¿no? También contacto con otras personas que están sufriendo su propia lucha con otros proyectos, ¿no? Que la sistemática es muy similar, ¿no? Llegan estas grandes empresas, te prometen una cosa y la otra y tal, y al final lo que vienen es quedarse con tu territorio, con el territorio, con el agua y tal, que es hasta feo llamarles recursos, ¿no? Porque realmente son mucho más. No son meros recursos económicos, sino son eso, espacios de comunidad, son nuestros recuerdos, es nuestro paisaje. Entonces, veo opiniones súper acertadas. Es verdad que, con el respeto todo a la señora, mira, yo lo que no quiero tampoco para mí, tampoco quiero que lo lleven a Portugal, ni aquí ni en Portugal. Este proyecto es un proyecto como si fuera del pasado, que no tiene sentido, no le coge a nadie en la cabeza en el contexto que estamos ahora, con el cambio climático. Ahora mismo, lo decía Manuel, estamos con una sequía descomunal, los incendios que acabamos de sufrir en Galicia. No es un proyecto de futuro, ni eco, ni verde, ni nada, ni digno de fondos europeos, como parece ser que no va a tener, aunque no podemos bajar la guardia, y no es futuro. Y decía también esa persona, ¿no? Puede ser ahora un beneficio para ahora. ¿Y cómo dejas tú a tus hijos, tus nietas? Los dejas en la mierda, los dejas arruinados. Y todo lo que destrozas, la gente no sabe todo lo que tenemos. Pues sí, porque no sé, como la Xunta pues serán, pues demuestran, o los de Altri demuestran una gran ignorancia, que vinieron a ocupar un territorio que no conocen, porque hasta nos vendían medidas como, ay no, les ponemos unos arbolitos alrededor que no crecen allí en ese territorio, en ese tipo de suelo, ponemos unos arbolitos y tapamos esa chimenea de 75 metros. A ver, es que es como casi un insulto, ¿no? Y al final es lo que decía el chico, lo lógico es que las personas más cercanas, pues es verdad que estemos más movilizadas, y hasta que no consigamos que Altri abandone el proyecto, Altri y la Xunta abandonen el proyecto, pues no vamos a parar. Bien dicho. Un proyecto del pasado que parece que lo venden como moderno, ¿no? ¿Cómo habéis visto el vídeo? Yo, para no comentar todo lo que ha dicho Mónica, me sorprende la cantidad de gente que, pues no sé en qué zona de Madrid, pero no me imagino que en las afueras... Creo que era la Puerta del Sol, ¿no? Pues que en el centro de Madrid no conozca un proyecto que está produciendo una contestación social solo comparable a la que produjo el hundimiento del Prestige y el Nunca Más. Me gustaría hacerme la pregunta, si esta celulosa y esta contestación social estuviese pasando en Cataluña o en Madrid, ¿no lo sabríamos el resto del Estado? ¿Sí? ¿Qué papel han jugado los medios del Estado también en pasar de lo que estaba pasando en Galicia? Muy buena pregunta. Yo hay una cosa que... Porque me gustó bueno, nosotros como ecologistas, yo creo que todas las organizaciones ecologistas serias e importantes defendemos un rural vivo, donde convive
la sociedad y la industria, pero una industria que pueda encajar en la protección del medio ambiente, no este semejante bicho de fábrica extractiva. Pero es que esto se iba a llevar 350 millones como mínimo, lo que pedían, porque había más regalías y más dinero, 150 millones de euros. O sea, con ese dinero, en esa pequeña comarca, garantizas y potencias la industria tradicional para siglos. No un proyecto que puede crear o fijar, si es que llega a fijar población en corto plazo, 10, 15, 20, 30 años, y destruir toda la parte industrial. O sea, que luego dejaría un territorio deteriorado y dejaría pues eso, un rural vaciado. Con ese dinero fijas esa población y con calidad de vida para muchos siglos. No para... Es evidente que pasa, que es un dinero que luego la plusvalía queda en la población local. No se la lleva a unos señores que se la reparten en un despacho. Ese es el problema, claro. Pero es que desde vista plenamente económico y de ordenación del territorio es un auténtico disparate el proyecto, ¿no? ¿Cómo has visto, Manuel? ¿Te has quedado pensativo escuchando a Cristóbal? Sí, a ver, el vídeo. Veo casi una unanimidad, ¿no? Cuando preguntas qué escoges, ecosistemas o industria, ¿no? No siempre hay que escogerla, pero a veces sí, ¿eh? Hay industrias que no son compatibles con la salud de los ecosistemas y esto es así. Otras, pues probablemente sí, y también depende con qué ecosistemas. Es evidente que la gente detecta claramente que los ecosistemas no son sustituibles y las industrias se pueden cambiar, puede ser otra actividad económica, puede estar en otro lugar. Entonces a mí me gustó mucho que la gente con tanta contundencia te diga los ecosistemas. Creo que algo avanzamos, ¿no? Porque sin ecosistemas y sin servicios ecosistémicos también, ¿no? Todos estos que nos regulan la calidad del aire, nos regulan el clima, nos regulan si el agua está limpia o no, sin esos servicios no tenemos futuro. Altri tampoco, ¿eh? Altri tampoco tiene futuro sin servicios ecosistémicos. Entonces, me gustó mucho que la gente fuese tan contundente. Las ¿no? asociaciones ecologistas habéis hecho un buen trabajo, se ha visto en el vídeo. Ya hemos hablado demasiado de ellos, yo creo, no sé qué pensáis. Vamos a hablar de vosotras. O sea, ¿quiénes son la resistencia, quiénes forman parte de la resistencia contra Altri? Nada, pues esto empezó, eso, como comentaba antes, sobre todo un grupo de vecinas y vecinos ya muy vinculadas sobre todo al tejido asociativo, principalmente de La Ulloa, que La Ulloa es una comarca que abarca pues eso, Monterroso, Palas y Antas de Ulla, pero bueno, Altri físicamente digamos que estaría entre Palas y Melide, entonces hay otras comarcas también muy afectadas. Y poco a poco, digamos, cada uno un poco por su lado, yo y mi familia, al ser afectados directo también un poco por el nuestro, al final acabamos confluyendo, ¿no? Y al final, bueno, acabamos viendo que, digamos que no podíamos esperar ayuda de otro tipo de organizaciones, digamos, porque tienen otros ritmos o igual también muchas veces otros intereses, que a mí es una cosa que sí que me costó mucho asimilar al principio, ¿no? Igual era yo más... ¿Te puedo preguntar qué tipo de organizaciones? Idealista. O sea, no podíamos directamente esperar que nos vinieran a salvar aquí ningún partido, ni ninguna organización mayor sindical, ni nada. Entonces, al final dijimos, bueno, pues nos vamos a tener que constituir legalmente porque decíamos, en un futuro tendremos que tomar acciones legales, ¿no? Al final se formó entonces la plataforma Ulloa Viva, después a partir de ahí establecimos conexiones pues con gente de otras luchas, ¿no? Gente de la mina de Touro, hablamos con la gente de la Ría de Arousa y bueno, poco a poco ahí sí después, en cuanto tú ves a los vecinos y las vecinas movilizadas, nos lo curramos mucho, mesas informativas, charlas, pedir ayuda a expertos, pues ahí sí que ya después empezamos a tener un poco más de apoyo, ¿no? Y al final, bueno, lo que al principio era un no de momento, bueno, después se fue tornando en sí, pues tenéis razón, tal, no sé qué.
O sea que no son solamente grupos ecologistas, Ulloa Viva hay mariscadoras, ganaderos... Yo creo que es muy importante decir, que ya no lo va a decir, pero lo voy a decir yo, Di. Ulloa Viva como plataforma, ¿no? Que al final aglutinó porque consiguió una transversalidad enorme, ¿no? En que se unieran grandes organizaciones ecologistas, incluso medios de comunicación alternativos, productores de muchas zonas, asociaciones culturales, de todo. Pero tiene una característica muy, muy emocionante para mí, o por lo menos esa fue la percepción que yo viví cuando empecé a conocer lo que estaban haciendo en Ulloa y cómo se estaban organizando, que eran unos métodos de organización diferentes a lo que está acostumbrado la mayor parte del país, pero también liderado, o igual liderada no es la palabra, pero sí con una preponderancia muy importante de mujeres y de mujeres jóvenes, ¿no? Yo ahí conocí a Mónica, conocí a Celtia, conocí a Natalia, es decir, eran todas mujeres jóvenes del rural que decían, nosotras queremos vivir aquí porque aquí vivimos bien. Y eso es inapelable, contra eso no puedes luchar cuando la gente te dice, porque yo recuerdo ir a Xosé Soares de Pina, el CEO de Altri, en Televisión de Galicia, esa que le gusta tanto a Javi, pero no la debe ver porque ahora yo nos sí vas a contar por qué te gusta tanto. sí le recuerdo decir, ¿no?, que Ulloa va a cambiar en 10 años, ¿no? Y estas mujeres jóvenes de Ulloa contestando, pero es que alguien nos preguntó, nosotras no queremos cambiar, nos gusta cómo vivimos y nos gusta lo que estamos haciendo y nos gusta hacia dónde vamos y nos gusta nuestro proyecto vital. Y a mí eso me emocionó. Me emocionó porque yo creo que cambió, o sea, es un punto de inflexión también en las luchas en Galicia, en cierto sentido, ¿no? Cómo se hizo esa lucha y también lo que llevaba de fondo. Bueno, es que es muy emocionante. Pues mira, yo ya aprovecho. Y sí, a ver, es verdad que ahora estamos en un momento relativamente de calma porque tenemos buenas noticias, pero no tenemos que bajar la guardia, no se descarta, o sea, en principio Altri, por increíble que parezca, aún no ha abandonado el proyecto, ni la Xunta parece ser que tampoco, no sé. Entonces, pero sí que quiero aprovechar para agradecer el trabajo de un montón de personas, que esto no es remunerado, que pasaron horas, que es muy difícil conciliar mucha gente con la familia, con el trabajo, y sí, y muchas de ellas eran mujeres. Y yo creo que tenemos compañeros, por supuesto, maravillosos también, pero sí que creo que fue un punto que ha marcado la diferencia. Creo que aportamos una visión pues, especial y característica y que a veces, evidentemente, todo lo hecho es muy valioso, todas las formas de hacer durante años de las luchas en Galicia hemos aprendido de ello. Estamos intentando tejer redes, pero sí que igual ponemos también más el foco también en el cuidado, en las formas de tomar las decisiones. Intentamos que fuera pues, lo más horizontal posible. Tuvimos nuestros errores, por supuesto, nunca perder esa autocrítica, pero yo me he encontrado con un montón de mujeres estupendas y lo que me llamaba la atención, que nosotros ya teníamos también una amenaza anterior en el río Ulla, ¿no? Y yo repasando las fotos, unas centrales hidroeléctricas, y claro, veías todo hombres. Y yo pensaba, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué están? ¿Qué pasa? Que no están en las fotos. Entonces, claro, es muy fácil, no es por nada, pero pues eso, mis compañeros, hay que ir a hablar tal, cogen el micrófono, tal, no sé qué. Y yo tenía otras compañeras, pues eso, como Chusa de Milulloa, Marta, que son estupendas oradoras, hablan genial, son unas máquinas, unas cracks, llevan sus negocios, o sea, no tienen más, pero siempre nos cuestionamos mucho más, ¿no? O sea, como decimos, ¿quién soy yo para hablar de esto? Yo no puedo representar a nadie. Y eso sí que al principio me pasó a mí también, y yo lo hacía conmigo, igual a lo mejor aún lo hago, pero que sí que intenté siempre animarlas y creo que no les podemos quitar su sitio, porque es un sitio que es totalmente de ellas. Entonces, esa visión ecofeminista en esta lucha creo que ha sido importante. Es verdad que los movimientos, los grupos humanos son complejos, pero sí que creo que es una cosa que hay que reconocer. Desde esa madre como Celtia que llevaba a su hija a la guardia e iba atendiendo a los medios en el coche, desde mi compañera Cristina que se pasaba hasta las 3 o las 4 de la mañana leyendo el proyecto,
desde eso, gente que tenía que dar la cara en los medios, Marta muchas veces, bueno, que no era fácil aguantar también presiones y bueno, cosas. Mi amor, que te quiero. Ay, y yo las quiero a ellas que te y a vosotros. Quiero y que sí, vamos, qué orgullo de mujeres galegas, absolutamente. Ya no sé qué iba a preguntar. Pero es muy cierto, es muy cierto, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos muchísimas plataformas, siempre estamos apoyando las plataformas. Y en este caso la génesis fue como todas las plataformas, lo que sí fue mucho más rápido y más intenso. Todo lo que tarda 4 años en una plataforma de articular mensaje, relato, gente, ahí fue en 4 meses. No lo recomiendo. Fue demasiado, no lo recomiendo. Es cierto porque todo el entorno tiró hacia ahí, fue una cosa que prendió como una mecha, ¿no? Pero nos estamos acostumbrados a que cuando hay una plataforma, bueno, a ver cómo vas a hacer nota de prensa, que te ayudo que no sabes, porque hay gente que no sabe, que no es tu trabajo, o que tiene que hacer un cartel, o que tiene que hacer una charla, que te llaman, que te dices, bueno, te pidan ayuda, tal. En este caso, lo veías desde afuera y decías, están sacando unas cosas de una calidad tremenda, ellas solas, que no veías que hubiese una experiencia ahí de resistencia a proyectos industriales, y decías, qué calidad de todo el trabajo que están sacando de un sitio que dices, es un pueblo perdido, con una gente y quedábamos asombrados, no solo de que fuesen mujeres, sino de la calidad tremenda que había en todo lo que sacaban y cómo comunicaban, ¿no? Si queréis montar vuestra lucha en vuestro pueblo, llamar a Ulloa Vía. Viva, gracias. Una escuela. Quería preguntaros si os sentís herederos de otras luchas como puede ser Nunca Más. Mi compañero Cristóbal va a hacer la pregunta mejor que yo, seguramente, ¿verdad? Sanfix. Sí, estábamos hablando antes de que antes había... Iba a decir todas las luchas. La comunidad Montes de Tameiga, que es un caso de lucha de un monte que es comunal. O sea, hay una comunidad, el bien es de todos, es la propiedad de los vecinos, y se lo querían expropiar. Y fíjate, habiendo articulada un movimiento de resistencia ya organizado, que era la propia comunidad de Montes, que agrupaba media comunidad, tardó 7 años en conseguir vencer. Bueno, también es cierto que delante no había un proyecto tan claramente extractivista como era el Celta, ¿no? Entonces, el Celta de primera era otro mensaje. Y el tema de Sanfins, o el tema de la mina de Sanfins, o el tema de la mina de Touro, son proyectos que se tardaron años en articular y convencer a los pescadores, o a los marineros, o a los mariscadores de que aquello era peligroso, y se tardó 4 o 5 años en convencerlos. Es cierto que todo este trabajo, el trabajo de la otra celulosa, el trabajo de Touro, que se consiguió vencer y ahora vuelven otra vez a hacer una mina, todos estos trabajos ayudan a que la sociedad gallega tenga memoria, no todos, pero tengan memoria, y sea más fácil esa siguiente lucha, ¿no? Pero por mucho que había muchos de estos casos, todos han ganado, ¿eh? Aún así, parece que lo único que hacemos es volver a la casilla de salida. O sea, que no se gana nunca, sino que llegas a un empate técnico y vuelves a la casilla de salida, tú más cansado, tú más desgastado, y ellos sabiendo cómo enfrentarte en la siguiente, ¿no? Galicia en lucha. Creo que Javier quería hablar todo el rato. No, una cosa que decía antes, Manu, pero... ¿Qué vas a decir? ¿Que no te gusta la tele de Galicia? No, porque o sea, es importante el papel que juega sobre todo la televisión de Galicia, porque es una de las televisiones con más audiencia en nuestro país, aunque desde fuera no se pueda creer. Y lo mismo que aquí Ayuso tiene Telepepe, en Galicia Feijóo tuvo Telepepe y Rueda ahora tiene Telepepe. No solo han ocultado sistemáticamente todas las movilizaciones, toda la estrategia de contestación social, no solo los han mandado a los últimos segundos del telediario cuando la presión era tal que no lo podían ocultar, también han infrarrepresentado la contestación social, no poniéndoles el micrófono, no invitándoles a los platós de la televisión pública que pagamos todos y todas, y han sobrerepresentado a personajes infames como el CEO de Altri, que no sé cuántas veces lo habrán entrevistado en las mejores horas de la televisión de Galicia, pero muchas más de las que ha podido siquiera pasar Mónica o otra de las portavoces no he tenido en aquellos momentos. Por ahí. Te hemos traído al lío. Mucho mejor. Y lo último, hay una cosa interesante que había pasado aquí,
que es también un salto generacional entre el movimiento ecologista en el que Cristóbal y Manu llevan peleando desde mucho tiempo, y es que nosotros, nuestra generación, nuestras primeras manifestaciones, siendo unos casi niños, fueron el Nunca Más. Y ese imaginario, aunque hayan pasado más de 22 años allí, está en nuestras cabezas. Y pese a que el estereotipo en el Estado español se entienda como el pueblo gallego, como conservador, ¿no? Como un feudo del Partido Popular, no es cierto. Y la prueba es la contestación social que echó a Fraga con el Nunca Más y la que ahora está apretando en la calle. El Nunca Más para mí, y creo que para mucha gente de fuera de Galicia, fue una lección, ¿eh? O sea, absolutamente. Creo que esto está en nuestras cabezas. Quería preguntaros a todos, ¿cómo está el proyecto ahora? Has dicho que había buenas noticias, pero ¿cómo está? ¿En qué punto está? Y que nos contéis, ¿no? ¿Cómo...? Tienen problemas. Tienen problemas. Lo estáis parando. A ver, claro, eso es lo que decía, hay buenas noticias, creo que nos merecemos pues ese reconocimiento, creo que es gracias a la contestación social que en principio se le han negado unos fondos Next Generation. En el borrador, cuando pedían la subestación eléctrica, parece ser que no se les concede, evidentemente la Xunta y creo que la empresa va a reclamar, entonces estamos ahí un poco pendientes. No nos queremos confiar, porque son cosas que pueden cambiar a la larga. A ver, yo creo que en los fondos Next Generation, fondos europeos, un proyecto, como dije, de pasado no puede ser destinatario de ayudas de la Unión Europea, pero bueno, tenemos que estar ahí atentos. No se descarta en principio la declaración de impacto ambiental es positiva, entonces yo no descartaría que aún así pues, se apruebe tanto la autorización como el proyecto de captación de aguas. En principio era después del verano y parece ser que se está retrasando, pero eso, no hay que perderlos de vista. ¿Cómo lo veis vosotras? Igual. ¿Se va a frenar? La experiencia, mira, me remito a dos proyectos que hablábamos antes. El proyecto de San Fins, la mina de San Fins, estaba para hacer el vertido de 1 millón de litros de agua contaminada a la ría y cargarse todo, pero que se iba a hacer mañana. Y al final se consiguió parar, hicimos unas acciones, hicimos un montón de cosas, se consiguió parar y la mina está a punto de cerrar. El proyecto de Touro se consiguió parar con una contestación brutal hace 3-4 años, y ahora está ahí de nuevo. Está ahí de nuevo y con una fuerza increíble, que va a ser muy difícil de parar. O sea que la resistencia, la capacidad de organización, la lucha, hay que tomarse respiros para celebrar las victorias, porque si no, no llegamos con la lengua de fuera. Pero es un alimento muy frugal, porque es que la victoria tienes que celebrarla rápidamente, porque ya estás otra vez en la casilla de salida, ya estás otra vez. Ellos atacan, vienen con más fuerza. Cuando pierden, se preparan el camino para la siguiente victoria, que sea victoria de ellos. Entonces, lo bueno es si consigues articular esa autoorganización por abajo para que la próxima vez que vienen tú ya tienes unos resortes, unos mecanismos de articular rápidamente, porque si ellos vienen rápido y ya vienen de otra forma, no te da tiempo a articular si estás despistado, ¿no? Pero que se pueden parar, y se han parado muchas veces. Pero que el tiempo que tenemos para celebrar las victorias es muy corto, porque enseguida los tenemos encima con otra, o con la misma, pero cambiado la careta de presentación. ¿Qué hacemos? Las personas que nos estén viendo, ¿qué podemos aportar a esta lucha? ¿Cómo podemos daros fuerza o no sé, pedir? Y también CGT como sindicato. Bueno, ya estáis haciendo esto, por ejemplo, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros y nosotras fuimos recibiendo con el tiempo, creo que también fruto de mucho trabajo y de medios de comunicación y de plataformas y de otras organizaciones, fuimos recibiendo mucho feedback positivo y mucha empatía de mucha gente. De hecho, yo pocos proyectos... Es un proyecto... Al final, aunque su implicación puede ser en todo el país, precisamente por el tema eucalipto, el agua que recorre desde el corazón de Galicia, donde vive Mónica, hasta la Ría de Arousa, pero es un proyecto local, ¿no? Y yo pocos proyectos locales de este tipo vi trascender de esta manera. Es cierto que hay una presencia masiva, una movilización popular masiva
poco común, podemos decir, que en Galicia se repite periódicamente. Tenemos que ser bastante justos, igual no con la misma intensidad, pero Galicia tiene una tradición, una sociedad civil activa muy poderosa que no siempre se traduce en lo político institucional o muy poco, pero la tenemos, ¿vale? Y a nivel social yo creo que sí hay una hegemonía casi de estos movimientos que son capaces de hacer estas cosas. Pero bueno, nosotros sí notamos empatía y lo que necesitamos es que la gente hable de ello, sobre todo eso, que la gente hable de ello, no solo que hable de Altri, ¿no? Que hable en general, porque existen muchos Altris en el Estado español, eso no tengamos dudas. Tenemos una mina de Aznalcóllar que quieren volver a reabrir, tenemos una mina de oro en Asturias, en Salave, que le acaban de dar otra vez proyecto industrial estratégico y que quieren reabrir, macrogranjas por doquier. Es decir, hay muchas luchas por la defensa del territorio que son luchas justas. Entonces, que la gente se una a ellas, eso es lo que pedimos nosotros. Estar con nosotros también es estar con otras luchas a la vez, ¿no? Entonces, animémonos y defendemos nuestra biodiversidad, que al final es defender nuestro futuro, ¿no? Total. Tu medio minuto de gloria. Sí, aparte de lo que dice Manu, de hablar de ello, yo creo que también hay que apoyar económicamente los procesos judiciales en los momentos en los que ahora el de Ulloa Viva está cubierto, pero en todas esas batallas apoyar económicamente esos procesos carísimos judiciales de recursos y después poner el cuerpo en las manifestaciones que puedas, pero llegado el momento poner el cuerpo delante de la Guardia Civil o del tractor que intente entrar en el territorio, que eso muchas veces es lo más complejo. Muchas gracias por venir, por contarlo con tanta claridad y darle las gracias a todas tus mujeres de las que hablabas de nuestra parte. Serán dadas. Y gracias por mantener Galicia en lucha y diversa con su biodiversidad. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene aquí en El Lío.